Hola, buenas tardes amigos de Universo Lector. El día de hoy les traemos a una estrella papanteca, claro, por supuesto, y desde luego que Papantla también de estrellas. Directamente desde el Totonacapan tenemos al escritor Rolando García de la Cruz. Quédense para saber todo lo que nos va a contar. Vamos a ver, Rolando, ¿cómo fue tu proceso de autodescubrimiento para iniciarte en la escritura? Fíjate que mis inicios fueron con las lecturas. Haz de cuenta, empecé a leer y ahí descubrí que yo podía contar cosas y los libros me daban las ideas de cómo contarlo. Entonces, un día decidí escribir algo sobre mis vivencias, lo que me acordaba, así como a manera de diario. Entonces, iba escribiendo y por días, por fechas. Y así fueron mis inicios como en la escritura, vamos. ¿Y cómo recuerdas tus habilidades comunicativas en tus años de estudiante? Fíjate que mi comunicación oral y escrita no era muy buena. Haz de cuenta, yo soy una persona introvertida. En mis tiempos de estudiante lo era mucho más, ¿no? Y luego sufro de pánico escénico. Entonces, pues era muy, muy callado, ¿no? Muy introvertido y me era difícil interactuar con mis compañeros y peor aún expresar pues mis ideas, ¿no? Entonces, pues no era muy buena mi interacción, pero fíjate, ahora sí como anécdota para que puedas ver el tamaño del problema, podríamos decir, de mi pánico escénico. Fíjate que en la secundaria una maestra nos pidió que hiciéramos una obra de teatro. Bueno, dentro de la asignatura de español había que leer varios tipos de géneros literarios y de actividades artísticas. Dentro de ellos teníamos que leer algo de teatro y hacer teatro. De hecho, la maestra nos dijo, bueno, formen equipos, van a hacer algunas obras de teatro. Ella las eligió. Entonces, pues yo conformé, o bueno, más bien, yo me integré a un grupo, pero pues yo era muy nervioso, ¿no? Entonces yo decidí ser el asistente, o sea, con tal de no involucrarme, yo estuve en la parte de la escenografía. Y bueno, ya esa puede ser un buen ejemplo. Y fíjate que en el bachillerato pasó algo curioso también sobre el teatro. Resulta que para exentar la materia de literatura, la maestra dijo, bueno, se las voy a poner fácil, hagan una obra de teatro y con eso exentan. Y si no, pues van a hacer el examen final. La etapa estudiantil de cierta manera es algo que nos marca a nosotros, ¿no? Yo quisiera saber qué maestros marcaron tu vida para que tú te dedicaras a la escritura. ¿Podrías decirnos? La secundaria y precisamente en literatura había una maestra que era muy, muy exigente. Entonces yo no era muy afecto a leer. Así no tenía el hábito de la lectura, sí leía, pero no tenía el hábito. Pero esta maestra, como era muy estricta y así señalaba y evidenciaba a los alumnos, ahí sí me tuve que aplicar por el miedo a que me exhibieran. Eso hizo que empezara a tener el gusto por la lectura. Fue de manera, digamos, obligada, pero ahí fue donde inicié, ¿no? ¿Y qué libros o materiales de lectura te marcaron? Y cuéntanos también el por qué. Los cuentos, en ese tiempo la poesía como que no la comprendía. Entonces me inclinaba más por las novelas, los cuentos, los relatos. La poesía como que empecé a comprenderla y a inclinarme por ella ya tiempo después. Cuando yo creo que cuando uno ya se vuelve más reflexivo. En la secundaria y en la prepa, digamos que no era tan analítico ni reflexivo, sino nada más era lo que leía, comprendía, ya era casi la pura comprensión. La poesía como que requiere un poquito más pues ya se involucran sentimientos, te digo, las mismas reflexiones. Esas ya las empecé a desarrollar mucho después.
¿Recuerdas algunos autores en tu proceso de escritor? En la secundaria casi se leen los clásicos, El Quijote de Cervantes, la Odisea, la Ilíada de Homero, y no sé, la Divina Comedia de Dante, casi puros clásicos. Bachillerato ya eran, ya no eran tantos los clásicos, pero sí eran libros ya de relevancia, ¿no? Como por ejemplo Gran Gatsby, no sé, ya otros autores un poco más complejos. ¿En qué momento sentiste ese clic como escritor, esa corazonada de decir voy a compartir lo que yo estoy escribiendo ya de manera profesional con mis conocidos? Fue como en el 2010, o más bien fue en el 2010. Yo vi una convocatoria de un concurso de cuento y poesía, o bueno, más bien fue mi primer intento de escritura. El concurso, la convocatoria decía que era para premiar, el evento era sobre el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Entonces requerían que el tema más o menos tuviera un enfoque de cualquiera de esos temas, ¿no? De independencia y revolución. Entonces dije yo, bueno, se me ocurrió escribir algo como una historia de la revolución, pero que se desarrollaba aquí en Papantla. Entonces la escribí y la mandé. Pero pues era la primera vez que yo intentaba algo, ¿no? Y fíjate que por fortuna obtuve el primer lugar. Entonces eso me emocionó y me estimuló, ¿no? a continuar escribiendo. Y después de eso, ya no, como que ya no había, ¿cómo decirte? Como algo más como para continuar, o sea, escribía, pero ya no como con un objetivo. Pero volví a sentir ese ánimo, ese estímulo cuando empecé a asistir con la señora Alma a su taller literario. Y ya ahí pues me di cuenta que habían más personas que estaban interesadas en escribir, en contar cosas. Y ahí ya vi que habían algunos que escribían poesía. Entonces ahí ya empecé a tener un poco de acercamiento ya con la poesía. Aunque todavía no escribía poesía, pero ya empecé a tener acercamiento. Como vi que había más gente que escribía y que estaba en el ambiente, pues ya no me sentía así como tan solo, ¿no? Y ya empecé otra vez a entrarle ya de lleno. Y creo que desde ahí ya empecé a hacerlo ya más constantemente. Cuéntanos, Rolando, ¿en qué momento se te dio esa oportunidad de hablar sobre tus escritos? ¿Y dónde fue eso? O sea, si todavía lo recuerdas. Bueno, ya empecé a participar en los talleres literarios. Pues, te digo, desafortunadamente tuve que irme de Papantla. Y ahora vivo en Villahermosa. Y ahí empecé a asistir a otros talleres literarios. Me di cuenta de que pues ya es otra forma de pensar, otras situaciones, enriquece, ¿no? Por ejemplo, yo aquí lo que escribía era más asuntos como costumbristas, históricos, situaciones que sucedían a la gente. Pero allá con ellos no, allá ya como es otro pensamiento, es una ciudad capital, habla más de los problemas sociales, de crítica política y así. Entonces eso sí ya enriquece pues la cultura, la forma de pensar, hasta la forma de escribir. Por ejemplo, aquí yo escribía textos sin grosería, pero ya estando allá me di cuenta que uno tiene que entrarle a todo, o sea, los personajes tienen que ser reales, tienen que documentar sus situaciones reales, ¿no? Aunque parezcan crueles, pues todo se tiene que documentar. Y compártenos, Rolando,
¿Qué se requiere para empezar a escribir, a publicar o compartir lo que se hace? ¿Podrías decirnos un poquito de tu experiencia? Fíjate que de entrada se necesita tener el ánimo de contar algo, de expresar algo, ¿no? De sentir que, o querer que uno sea escuchado, ¿no? O sea leído, en este caso. Y bueno, empezar a escribir, a intentarlo, y no, ahora sí que ser constante. Luego sucede, por ejemplo, en los talleres literarios que uno va y como se trata de criticar nuestros propios trabajos, muchos dejan ahí el ejercicio, ¿no? Ya no vuelven, porque sí, entiendo que es pesado, sobre todo, por ejemplo, a los que escriben poesía. Bueno, los que escribimos poesía, porque pues ahí uno involucra sus sentimientos, y de repente que te hagan una crítica, pues como que pega de entrada si uno no está acostumbrado, ¿no? Y pues ya uno ya no regresa, ¿no? Pero sí uno ahora sí que tiene que tener un caparazón fuerte para escuchar la crítica, porque al final es eso, lo que a uno va haciéndolo fuerte, porque va conociendo el punto de vista de los demás. Con las críticas que se hacen, pues uno va afinando, perfeccionando los trabajos. Y bueno, ya para publicar, pues es un poco difícil. No es tan fácil publicar, pero la forma en la que los escritores encontramos poder publicar son en grupos literarios y con antologías como todas estas que tenemos aquí. Pues varios autores participan y se hace un libro de una antología. Y es la manera en la que uno ya puede ver reflejado su trabajo ya impreso. Mira, esta fue la primera participación que tuve en Esparteca. De hecho, este es un producto que salió de la coordinación de escritores del grupo de la señora Alma Rosa. Entonces aquí pues hay poesía, hay cuentos. Aquí yo participé con un cuento que se llama La vida es un ligero sueño que se disipa. Entonces y bueno, también dentro de los trabajos, mi participación fue la ilustración de la portada, porque también hago algo de dibujo, de pintura y algo de artes visuales, ¿no? Entonces pues tuve la oportunidad de ilustrar también la antología, ¿no? Ahí fíjate que participé con... bueno, el maestro Pablo, ya ves que él hace un festival anual, el Festival de las Artes, y ahí en ese festival él invita a los artistas, a los escritores, los poetas, los invita para participar en una antología. Entonces mira, yo he participado en 4 antologías con él. Él anualmente sacan un producto, como una antología, ¿no? Y mira, en este caso, este fue en el 2016. En este caso también tuve la oportunidad de ilustrar la portada. Y en ese tiempo también participaron fotógrafos, pintores. Aquí tengo otros trabajos pictóricos con los que participé, aparte de poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este fue del 2018, ya casi más reciente, ¿no? Aquí ya hay, estaba dedicado a la paz. Tenemos creo que es un poquito más viejo, del 2015, y este del 2017, verso de plata. Y mira, por ejemplo, que fue en Tuxtepec, Oaxaca. Aquí el tema era las manos, aparte de participar con poesía, también participé con unos dibujos, unas ilustraciones. Sí. Y el tema era las manos. Creo que fue el último, y fue en San Cristóbal de las Casas. En nada más fue
fue un texto, fue un cuento con el que participé. Y mira, este también fue hecho aquí en Papantla, son puros escritores papantecos. Y aquí, en este participé con un cuento y dos prosas poéticas. Y también aquí tuve la oportunidad de hacer unas ilustraciones para la librería. Sí. En nuestra siguiente sección de preguntas, Rolando, vamos a hablar sobre tu labor de escritor. ¿Y qué género literario escribes actualmente? Regularmente es como, yo lo trabajo más como a sentimiento. De repente tengo una idea, no sé, se me ocurre que estoy en algún lugar. Bueno, como soy una persona introvertida y trato de buscar las situaciones más tranquilas, entonces las cosas que parecieran simples, no sé, por decir, una calle en silencio, sin gente, podría ser ya un elemento que me inspire a crear algo, ¿no? A escribir algo sobre, no sé, la soledad. Fíjate que los temas más recurrentes en mí son la muerte, la soledad y los pensamientos que parecieran así como más tristes, pero para la parte de poesía. Me gusta, siento que la poesía se presta más a que pueda yo desarrollar ese tipo de temas. Pero por ejemplo, para los cuentos, me gusta más pues contar una historia de algo como más real. Me gusta más eso. Pero por ejemplo, para lo de crónicas, otros géneros, pues ya esas son mis vivencias, ¿no? Las bitácoras de viaje, los diarios o los relatos, ¿no? A veces veo una situación y la escribo ya como un relato, ya no sin estructura de cuento, sin estructura de más que de relato, ¿no? Solo por comentar la situación. Entonces, depende de qué género, digamos, que quiera escribir, es más o menos a lo que me inclino, ¿no? ¿En qué te inspiras o cómo te nace hacer eso? ¿Podrías decirnos bajo qué premisas? Que me gustan los detalles. Por ejemplo, puedo ver un edificio y sí puedo tomarle una fotografía solo para tener el contexto general, pero de ahí me voy a los detalles y me gusta más tomar los detalles. Siento que eso es como muy es muy importante para mí, ¿no? Ver los detalles, ver cómo está construido. Entonces, al escribir es algo similar. Haz de cuenta como que veo algo que me interesa, pero sí veo todo su contexto, ¿no? O sea, ¿por qué está esa situación así? ¿Podrías decirnos si te sientes profesional, exitoso? La verdad. ¿Qué es lo que buscas en tu lectura? O sea, ¿cómo por qué la haces? Dinos, ¿cuál sería ese propósito para ti? Fíjate que no me considero exitoso. No hay mucho camino por recorrer. Y fíjate que, como dices tú, ¿por qué lo hago? En realidad me interesa mucho la documentación. Entonces me parece que hay muchas cosas que estamos perdiendo y que no se ha documentado. Entonces lo que hago es eso, documentar. Escribir sobre situaciones. Por ejemplo, la forma en que yo documento son las bitácoras, por ejemplo, de viaje. Cuando quiero documentar un periodo de tiempo, hago mis diarios. Cuando quiero documentar alguna situación en algún lugar, pues escribo sobre, por ejemplo, por decirte lo de la escuela, ¿no? Que tengo un trabajo ahí dedicado. Entonces me interesaba escribir cómo fue mi vida en la primaria. Porque hubo muchas, bueno, fíjate que hablando de eso, o más bien, empecé a escribir ese trabajo porque por ahí vi una convocatoria sobre autobiografía. Entonces ahí comentaban, en la convocatoria decían que era algo así como unas 10 páginas y que se comentaran muchas situaciones que habían sucedido a la persona o una situación en particular. Entonces yo recordaba que de niño tenía muchas vivencias entre negativas y positivas. Y dije yo, bueno, debe ser muy bueno recordar eso y documentarlo. Y por qué no, participar.
Eh, no tuve la oportunidad de ganar ninguno de los lugares, pero sí fui considerado dentro de los 10 mejores trabajos de toda América Latina. Dije yo, bueno, entonces quiere decir que sí es interesante lo que cuento, ¿no? Y dinos, ¿qué relaciones interpersonales se forjan dentro del quehacer? ¿Perduran? ¿Son esporádicas o situacionales? Algunos son amistades pasajeras que los ves en un festival literario y se hace uno de amistad con ellos hasta nos damos cuentas de Face y todo, pero nunca más los vuelvo a ver. O si acaso tengo comunicación con ellos por el Face, pero así que haya una interacción más directa, no, pero sí hay personas que sí se llega a conformar una amistad fuerte, ¿no? Y con las que podemos hasta revisar textos, tallerear, platicar, leer, una convivencia más cercana, ¿no? Y pues es de mucha ayuda, ¿no? Pero fíjate que no son muchas, ¿no? O sea, o bueno, tal vez depende del tipo de personalidad. En mi caso soy más como selectivo. Mi círculo no es muy grande, pero son personas que son muy cercanas, tenemos como los mismos ideales, las mismas formas de pensar, de criticar, de analizar situaciones y nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces, sí, tengo muy pocos amigos, pero son amigos, ¿no? ¿Qué retos has tenido en las publicaciones? Compártenos algunos de ellos. Fíjate que hay momentos en los que siento que no estoy bien creativamente, ¿no? Y cuando digo eso, me refiero, por ejemplo, también en la pintura, que hay momentos en los que no sé qué pintar, o no sé qué escribir, no sé qué tema abordar, o a veces, por ejemplo, digo, bueno, voy a hablar del tema por decir algo, no sé, se me ocurre sobre los bosques, ¿no? Y cuando me siento a escribir, no se me ocurre ya nada, o escribo una frase y ya no sé cómo darle continuidad. Sí, llegan momentos así como de bloqueo. Pero fíjate que sucede también lo contrario, que a veces estoy comiendo y de repente me viene una idea y rápido la anoto. Pero fíjate que me pasa que si no lo desarrollo en ese momento cuando tengo la creatividad, se me puede truncar. Igual en la pintura, cuando tengo una idea, si no hago ya los bocetos, puedo ya después, aunque pueda dibujar o pintar la idea, después ya le pierdo el sentido, la importancia, como que ya no me gusta o ya no me gustó el tema, ¿no? Entonces ya lo elimino. No sé, pero me pasa eso, haz de cuenta que como que en el momento tengo que desarrollarlo porque si no se me va. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la lectura? Dinos. Mis primeros recuerdos, fíjate que tengo una anécdota con un tío que dejó una caja de libros en mi casa y que pues uno de niño siempre anda curioseando entre las cosas y en esa caja me acuerdo que mi tío tenía discos, tenía cosas arqueológicas, tenía juguetes y varias cosas, pero entre esas cosas encontré un libro sin pasta, pero estaba completo. Lo que me llamó la atención es las historias que se contaban ahí y es las fábulas de Félix Amaniero. Entonces me puse a leerlas y me gustaron y me adueñé de ese libro. Que por cierto, hace poco hice un texto dedicado a ese libro. Sí, un texto que es como homenaje a ese tío, porque él sin darse cuenta, de una u otra forma o una forma indirecta, me inició en la lectura a raíz del libro que dejó. Entonces hice el texto en homenaje a él porque
bueno, falleció el año pasado víctima de COVID. Entonces, en homenaje a él, hice el texto. Y dinos, ¿crees que la lectura pueda ser divertida? Y cuéntanos también el por qué. Yo creo que a nuestros amigos de Universo Lector les gustaría saber, sobre todo a los niños que están ahorita viéndonos. Sí, bueno, en algunos casos, la lectura depende de quién está dirigido, pero los que me parecen divertidos son los que están dedicados a los jóvenes o a los niños. Aunque también para adultos hay algunos que son divertidos, por ejemplo, las lecturas que están acompañadas de caricaturas. Pero sobre todo en el libro de niños los hacen divertidos con ilustraciones divertidas, llamativas, para hacer llamar la atención de los niños que se involucren en la lectura. Entonces la idea de hacerlo divertido es que los atraiga, que los atrape. Dinos, para ti, ¿qué es mejor, leer en físico o en digital? Y obviamente el por qué también. Fíjate que como yo soy de la vieja camada, me gustan los libros en su formato físico, pues esa sensación de hojear un libro, hasta de olerlo como cuando íbamos a la primaria, porque sí leo en formato digital, solo que me cansa mucho. Por eso trato de evitarlo. Sin embargo, hay libros que no puedo evitarlos porque ya son así, son PDF o digitales. Entonces tengo que utilizar la computadora para leerlos o el celular, algún otro herramienta. ¿Qué te gusta leer? Dinos. Y obviamente recomiéndanos también algo. Déjanos tarea. Me gusta leer cuentos, narraciones, pero sobre todo historia universal. La historia universal me apasiona. Es de entre los primeros libros que recuerdo haber leído. Pero fíjate que pasó algo curioso. Cuando yo iba a la escuela, a la secundaria, a bachillerato, no tenía tanta inclinación por la historia universal, tal vez porque los maestros que me habían tocado no me habían hecho sentir amor por la historia, sino que fue a raíz de que terminé el bachillerato y que un día estaba aburrido, tomé un libro de historia universal de la biblioteca de mi casa. Era muy pequeño, era de lo poco que teníamos, entonces para entretenerme agarré ese libro de historia universal, pero descubrí que había muchas cosas que sí me gustaban y que yo no las había entendido durante mi educación. Ya solo empecé a leer y empecé a ver cómo estaba más o menos hilada la historia, y sobre todo la historia universal. Y de ahí empecé a sentir pues esa inclinación por la historia universal. Dinos, ¿cuáles son tus gustos personales de publicaciones impresas? Me gusta, como leer los cuentos, poesía, narraciones, pero lo que más me gusta impreso son las que tienen imágenes. Por ejemplo, los libros de fotografía, eso sí me apasiona. O sea, puedo pasarme horas y horas viendo libros de fotografía, libros de historia, pero de cultura. O sea, saber sobre sus piezas arqueológicas, sus centros ceremoniales, su vestimenta. Y si están ilustradas o fotografiadas, es muy poco porque puede uno ver bien cómo son la forma, los colores. También, por ejemplo, me gusta la vida animal. O sea, es apasionante ver fotografías de animales y sobre todo si son animales exóticos para nosotros, que no hemos visto o no es del común aquí. Y dinos, ¿tú dónde compras tus libros? Me gusta mucho visitar los libros de viajes, porque ahí encuentro todo y más barato. Uno encuentra ediciones únicas, libros muy antiguos, tesoros prácticamente, a menos que sean ediciones así, pues que a lo mejor ya no se van a editar y que son muy recientes, pues ya, o que los necesito, que son académicas, eso sí las compro en las librerías normales o hasta las pido en línea. ¿Consideras que los contenidos han variado en cuanto a la calidad de los temas de que trata? Fíjate que sí, que creo que ahora ya hay más, sobre todo los textos académicos, los textos científicos,
como ya hay más información, hay más investigación, entonces los libros han mejorado en cuanto a calidad de información, calidad de imágenes, calidad de documentos. En eso siento que ha mejorado. No sé, tal vez en literatura igual, que hay más escritores, hay más poetas, hay más gente que está publicando. Creo que hay más variedad y se puede hasta dar el lujo, uno se puede dar el lujo de seleccionar. Según tu perspectiva, ¿la gente leía más antes, ahora o es igual? Fíjate que creo que la gente lee más ahora, pero cuando digo que lee más, tal vez no sean libros. Ahora la gente lee más cosas que se publican en Facebook, noticias, que algunas hasta llegan a ser falsas. Entonces la gente recurre más a esas noticias que son más fáciles de obtener, que ya no son de investigar. Tal vez ya no se hace tanta investigación como debería. Más bien la gente lee lo que le cae y la toma como cierta a veces. Iniciamos con otra sección de preguntas, Rolando, que es sobre los cómics, que a muchos de nuestros amigos Universo Lector ahorita han de estar haciendo una fanfarria porque dicen, ay, a ver qué nos va a contestar Rolando. Bueno, vamos con la primera pregunta, Rolando. ¿Conoces los cómics, las historietas? Cuéntanos, ¿cuáles has leído? Sí, fíjate que, o las clásicas, Condorito, Caperucita, no sé, los Supermachos, Archie, y lo de los superhéroes, que son muy variados, ¿no? Hay tanto de los superhéroes. Fíjate que hay unos que he sabido de ellos, pero nunca los he visto, como Rolando el Rabioso. Ese lo recuerdo porque, pues, bueno, por mi nombre. Pero sí hay varios que he visto, algunos los he leído. De niños sí comprábamos cómics, pero como nosotros, o más bien en ese tiempo no le dábamos la importancia como documento, pues todos al final los destruimos. O sea, los leíamos, los jugamos, los rompíamos y los destruíamos. Pero hace algún tiempo empecé a pensar que el cómic no solo era algo para divertir, sino también era educativo, forma parte de un periodo de tiempo de la historia. Estaba dirigido para cierto público, que dije yo, bueno, tiene una importancia la parte educativa. Entonces decidí comprar algunos números, no los colecciono, pero decidí comprar algunos con los que yo había estado interactuando durante mi niñez, entre ellos algunos Condoritos. Por cierto, un amigo de Estados Unidos me mandó unos que se llaman Man. Tengo dos, ya son muy viejos, me los mandó, son muy viejos y son en inglés. Tengo uno de Hombre Araña, y no me acuerdo, pero debo tener algunos otros por ahí que me parecieron interesantes y los adquirí. Antes los cómics eran considerados lecturas para niños, sin valor de contenido. Sin embargo, a principios del siglo XX, y anótenle todos, compañeritos, a partir del siglo XX muchos aprendieron a leer con los denominados pepines a nivel nacional. ¿Algún miembro de tu familia los leía? Cuéntanos. Fíjate que no, yo no los recuerdo. O sea, los he visto en internet, pero yo no recuerdo haber visto uno físicamente. O sea, no tengo idea ni siquiera de qué decían. Creo que eran educativos, pero nunca he visto uno. ¿Cuál es tu primer recuerdo para acercarte a las historietas o a los cómics, Rolando? Cuéntanos. Fíjate que la primera vez que yo supe que existían, no sabía que eran historietas ni cómics, pero la primera vez que yo vi uno fue en casa de mis tíos. Mis tíos estaban jóvenes en ese tiempo y ellos los compraban los de Kiss. Entonces yo iba a casa de mi abuela y a hurtadillas entraba al cuarto de mis tíos y revisaba lo que había y encontraba muchas revistas y me ponía a leer. Entonces esa fue el primer contacto que tuve con los cómics, que tendría como unos 6, 7 años. Y en ese tiempo creo que hasta eran 5 colores. Y ahí fue donde aprendí o entendí que los sonidos se podían representar mediante dibujos o mediante palabras o mediante signos
que uno entendía que era un sonido. O sea, vaya, por ejemplo, el SAS, el Flop. ¿Qué títulos de historietas recuerdas en tu niñez? Cuéntanos. Pues fíjate, esas que te digo, Condorito, Capulita, que era el que sí comprábamos. Pero entiendo que también creo que entran ahí. Bueno, no sé si esos no son cómics, creo que son historietas. Las de Lilo Vaquero, las de Chalanes, por ejemplo, el que era más de jóvenes niños era pues Calimán, Condorito. Creo que el Chavo no también sacó. ¿Dónde las adquirías o dónde las comprabas? ¿Podrías compartirnos eso también? Fíjate que me acuerdo que aquí en la esquina del parque, o entrando por la puente, había un señor que tenía un puesto de periódicos de revistas. Ahí los comprábamos. Pero no éramos muy coleccionistas. Creo que el hermano español era el que se apasionó un poco más por cómics. Y él coleccionaba sobre los invencibles. Entonces, al grado de que emocionaba y hacía dibujos. Esa revista, recuerdo que al final invitaba a los lectores a que hicieran dibujos y los mandaran a la editorial para publicarlos. Creo que a mi hermano le publicaron como en 2 ocasiones. Eso creo que estábamos en la secundaria. Pues no sé, como de 12 a 15 años, más o menos. Por ese tiempo fue cuando él se dedicó un poco más a coleccionar, a dibujar. En ese tiempo yo ya había perdido el interés por los leía porque los tenía, pero yo ya no compraba ninguno. Como que mi interés fue cuando era más. Pero fíjate que hay una anécdota chistosa, que mi hermano se emocionó tanto con los cómics, que cuando había algo chistoso en mi casa con mis hermanos, él hacía un pequeño cómic, como librito, y con caricaturas y el chiste o la tontería que hacían, y hizo varios. Pero te digo, no le daba importancia y todo lo que... ¿Conociste las tiras cómicas en los periódicos nacionales? Que los que yo leía, las tiras de esas cómicas eran, por ejemplo, Olaf, el vikingo, no sé si lo recuerdas. Era un vikingo que su esposa siempre terminaba regañándolo, golpeando, según él era muy fuerte. También recuerdo a uno que era como un policía. No me acuerdo ya cómo se llama, pero era un policía así, como que un policía inteligente y uno tonto, ¿no? Entonces discutían ahí problemas o se metían en broncas, pero era el que era medio tonto el que metía en broncas al otro, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba ese, eran 2 militares. También recuerdo a Toño y Lorenza, creo, Pepe y Lorenza. Una pareja jóvenes, como que estaban casados y sí, siempre tenían problemas y hacían una crítica, ¿no? Social o algo. Pepe y Lorenza, creo que Pepe y Lorenza, no me acuerdo, con Yamapal, ¿no? Que aparecía siempre en los periódicos. Sí, habían varios. Cuéntanos, Rolando, ¿crees que tenga alguna relación la caricatura de crítica política con los cómics, las historietas o el arte secuencial? Dinos. Fíjate que sí, porque regularmente primero las caricaturas se hacían para hacer crítica social, como en el caso del periódico de Huizache, creo que se llamaba uno que se critica a Porfirio Díaz, pero mediante caricaturas. Bueno, ponían artículos, pero lo que llamaba mucho la atención eran las caricaturas, que eran burlescas, eran pues de humor negro hacia los políticos, sobre todo hacia Porfirio Díaz. Entonces como que ese fue el inicio de la caricatura con la crítica política. Pero ya más adelante pues empezaron a aparecer los moneros, por ejemplo, Grillo, no sé, ahorita no se me viene a la mente, pero hay varios de ellos que hacían sus tiras cómicas como de corte crítico, político o social.
ya ves que luego aparecieron los supermachos, ¿no? Que hacen mucha crítica política, que pues, los moneros hasta tuvieron broncas, pero después aparecieron, bueno, el santo y la, ¿cómo se llama? La Tristona, Mendoza, algo así, sí. Sí, entonces iba muy de la mano los cómics, las historietas, con la crítica política, la crítica social. Sí. Entonces siento como que sus inicios fueron eso, para hacer crítica y de una u otra manera educan al público, o les muestran al público los problemas que tenemos socialmente, políticamente, pero de manera chistosa. No, pues muchas gracias por la invitación y por permitirme poder comentarles y expresar todas mis inquietudes y esta experiencia, ¿no? Sí, del ámbito literario.